Entrégale tu tristeza y dolor a Dios y Él te hará sonreír de nuevo. Sean bienvenidos a la catequesis bautismal de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Les acompañaremos en este encuentro el Padre Luis Fernando Díaz, nuestro párroco, y mi persona, Katia Cordero, catequista de esta parroquia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en el módulo 4, comprometidos con la vida que brota del bautismo. En este capítulo 7, favorecemos la vida cristiana en nosotros y en nuestros hijos. Los invito a ustedes a que tengan clara la motivación que los lleva a bautizar a sus hijos o ahijados. Este tema tiene una importancia fundamental, ya que se trata de hacer tomar conciencia a ustedes de su responsabilidad al bautizar a sus hijos, lo que constituye hoy la falla clásica por la cual el bautismo ha llegado a ser, en muchos casos, el sacramento del olvido. Si esto sucede con los actuales adultos, pensemos qué se puede hacer para que los niños que se van a bautizar no aumenten el número de los desentendidos de su bautismo. Los niños que van a bautizar ustedes, ¿qué podemos hacer para que esos niños no sean parte de ese número? Es fundamental que a partir de esta catequesis ustedes comprendan y asuman la responsabilidad de dar a los niños una formación integral que los prepare a afrontar con sentido cristiano los problemas que la vida seguramente les deparará. Y dentro de esta formación con carácter de prioridad, den la debida importancia a la educación en la fe, ya sea en la propia familia, en la escuela o colegio, en la catequesis parroquial o en las pequeñas comunidades cristianas. En nuestra experiencia humana, miremos nuestra vida, miremos esta imagen. Un pedazo de carbón, un pedazo de vidrio, aparentemente. Los diamantes naturales se forman a partir de carbono puro, a una profundidad de alrededor de 100 millas o 160 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. El proceso de formación de diamantes ocurre durante millones o incluso miles de millones de años dentro de la roca fundida del manto de la Tierra, donde se puede encontrar la cantidad de presión correcta y el calor para transformar el carbono en diamante. Luego los diamantes son transportados a través de flujos de lava fundida a la superficie de la Tierra. Cada persona cuando nace es como un diamante en bruto. Nace con un cúmulo de potencialidades que es necesario ir cultivando y cincelando
para que se desarrollen adecuadamente, de tal manera que lleguen a alcanzar su plena realización humana. ¿Cuántos, por descuido de sus padres o por la falta de oportunidades que ofrece la sociedad, se han quedado limitados en su desarrollo y han visto truncadas sus posibilidades reales? Como vimos en la diapositiva anterior, ese pedazo de vidrio o pedazo de hielo que alguna vez fue un pedazo de carbón y que tuvo que pasar por muchos años y por un proceso bastante fuerte para que se convirtiera en ese pedazo de vidrio o hielo que no es tan atractivo. eh, Luego tiene que pasar por otro proceso, por otros procesos, para que se vean como realmente nos atraen, como realmente nos gustan, tan bonitas que son las piedras que brillan. Principalmente a las mujeres nos encantan. eh, los anillos, los aretes, un collar, ojalá uno de diamantes, ¿verdad? Es muy diferente una piedra falsa a un diamante verdadero. Pero para que esa piedra se vea de esa manera, tiene que pasar por varios pasos. Uno se llama el crucero, otro el aserrado, el devastado, talla en cruz, el abrillantado, y cada uno de esos procesos lo hace una persona diferente. También tienen que prestar atención a las tensiones internas del diamante que podrían hacer estallar la piedra en el momento del aserrado. Es, es bastante interesante porque probablemente si yo me llegase a encontrar pues una piedra así en la calle, como la que vimos anteriormente, en realidad pensaría que es un pedazo de vidrio mal gastado o un pedazo de hielo puede ser, pero qué atractivo es y quizás uno ni siquiera se agache a recogerla, pero a diferencia de si uno se encuentra una piedra que brille, el proceso que tiene que llevar esa piedra para que sea algo bonito y atractivo. Así somos, como un diamante en bruto, que tenemos que ser pulidos y cuidados, porque no es solamente de pulir, hay que pulir con mucho cuidado, hay que pulir con mucho detalle para que brillemos de la manera que podemos brillar, porque todos nacemos con potencialidades. Miremos esta imagen y yo les pregunto, ¿qué ven? Lógicamente me dirían, unas chicas, unas niñas en la escuela. Atrás se ve también otros niños vestidos de escuela, tomados de la mano, probablemente jugando. Entonces, sí, efectivamente, eso es lo que es. Eh, Les podría preguntar también, ¿para qué enviamos a los chicos a la escuela? ¿Para qué enviamos a nuestros hijos a la escuela? ¿Cuál es el fin de que vayan a la escuela? En la casa están bien cuidados, en la casa les damos amor, en la casa los educamos, les inculcamos valores, pero igual los mandamos afuera, a la escuela. ¿Cuál es el fin? Es un proceso largo. Hoy en día los chicos ya tienen que ir a la escuela desde la edad de 4 años y bueno, ¿hasta dónde? La idea es que vayan a la universidad, ¿verdad? Pero ya desde los 4 años de edad tenemos a los niños fuera de casa
en las aulas. Pensemos, ¿cuál es el fin de que los chicos vayan a la escuela? Em, Continuando con la imagen anterior, o al menos yo dándome una respuesta a esa pregunta. Yo trabajo en una escuela, 200 y resto de estudiantes, de chicos, ahí, en las aulas, en los recreos corren, tienen amigos, aprenden y pues tienen que pasar el año, ¿verdad? La idea no es que un chico entre y se quede en primero 3 años, en segundo 3 años, porque es divertido ir a la escuela. La idea es, la idea de todos, asumo que de los niños y de los padres, que cada año tenga éxito académicamente, pase de grado y llegue a graduarse de la escuela. ¿Para qué? Para que vaya al colegio a hacer efectivamente lo mismo, a cada año tener éxito, pasar de grado y graduarse del colegio. ¿Para qué? Para que vaya a la universidad, si es posible, claro que sí, y estudie una carrera y sea un profesional. Eh, claro, porque sabemos que es más fácil tener éxito, bueno, si tienes una carrera eh, o si eres una persona bastante empunchada. No necesariamente una carrera le va a dar el éxito a una persona, pero una carrera universitaria es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos para nuestros hijos. Es lo que todos queremos para nosotros mismos. O hubiésemos querido si no logramos eh, estudiar. ¿Por qué? Porque creemos que, que es más fácil, que la vida va a ser más fácil si, si estudiamos, si sacamos una carrera. Pero entonces, ese es el fin del cual, por el cual enviamos a los chicos a la escuela. ¿Para qué? Para que se gradúen, para que tengan éxito. Entonces, ahora ya no vamos a hablar de la escuela, sino de la iglesia, de la fe, de la experiencia de fe. Porque si enviamos a los chicos a la escuela para que se gradúen en una carrera universitaria, pensaríamos, ¿para qué bautizamos? Los bautizamos y no los volvemos a ver más en la iglesia. Eso es como enviarlos a la escuela un año y sacarlos y no volverlos a enviar más hasta cuando se tengan que graduar. Eso no, en realidad, pues no es posible, ¿verdad que no? No, los resultados probablemente eh, se podría pagar o hacer mucho chanchurro para que sí se logre graduar de la escuela, pero probablemente el chico no ha de haber aprendido todo lo que tenía que aprender académicamente para que pudiera ir al colegio y tener éxito en el colegio. Igual si lo hiciéramos del colegio a la universidad, ¿verdad? Entonces, el nacimiento de un niño a la vida de Dios por el agua y el espíritu en el sacramento del bautismo le otorga también una riqueza de dones y potencialidades que es preciso descubrir para favorecer su crecimiento. Es necesario cuidar la vida divina recibida en el bautismo, como se protege la llama de una candela ante las corrientes de aire que la pueden apagar. ¿Cómo? Con las manos, como sea, protegemos esa candela para que no la apague el viento. Pero no solo hay que protegerla, ante todo hay que hacerla desarrollar conforme el niño va creciendo también física e intelectualmente. La fe, la esperanza, la caridad y demás virtudes
se le conceden al bautizado como una semilla, la cual debe germinar, crecer y dar fruto en abundancia. La fe es un don de Dios que es preciso hacer crecer constantemente. Puede crecer, pero también puede perderse. Además, la fe no madura en pocos días o meses. Necesita tiempo como los árboles y como el mismo crecimiento de las personas. Podemos ver tres diferentes etapas del mismo árbol. Cuando está pequeñito, si lo comparamos con un niño, con una persona, podríamos decir que la primera imagen es cuando está niño, la del medio cuando es un adolescente y la última cuando es un adulto, que precisamente probable. Así es también pues las etapas del árbol, ¿verdad? Pero para que ese árbol llegue a esa edad adulta, necesita haber pasado por muchas cosas, por muchas situaciones, haber necesitado agua, sol, nutrientes que le da la tierra, porque si no, no podría crecer así de hermoso y frondoso, ¿verdad? Preguntémonos, ¿cómo cuidar y hacer crecer en la vida del bautismo? Fundamentalmente mediante un ambiente familiar cristiano donde se vive el amor a Dios y a los demás, la fe, la oración y las buenas obras. Los ejemplos arrastran. La fe de un niño se forja en el seno de su familia. Un niño aprende a amar y a invocar a Dios por el testimonio de sus padres. Una niña aprende a integrarse a la comunidad cristiana porque sus padres son miembros activos de ella. Un niño aprende a rezar en el regazo de su madre y el hecho de crecer en un ambiente familiar donde se hace oración. Se bautiza a los niños, suponiendo la fe de sus padres, quienes adquieren el compromiso de educarlos cristianamente. Esta educación en la fe debe comenzar desde la más temprana edad. Por eso, unos padres de familia que no vivan la fe o que estén totalmente alejados de la vida de la comunidad cristiana o de la parroquia, no tienen la suficiente autoridad moral para solicitar el bautismo de sus hijos. En estos casos, la Iglesia puede retrasar el bautismo hasta que se encuentre garantía de que los bautizados van a vivir el don que recibieron. Es necesario, pues, que los padres sean los primeros en vivir su fe, que crezcan en ella, vivan los compromisos que la Iglesia les pide, hasta que ella misma considere que ya tiene la madurez suficiente para solicitar el bautismo de sus hijos y vivir sus exigencias. De la misma manera que algunos medios de comunicación y organizaciones no muy responsables debilitan de diversas maneras la fortaleza familiar, también otros entienden la importancia de ayudar a los padres de familia a permanecer al lado de sus hijos, enseñándoles a crecer en la fe. Quienes comprenden el valor de la familia cristiana, bien integrada y capaz de comunicar y hacer crecer la fe de los hijos, hacen lo posible por conservarla de todo aquello que pueda menoscabar su dinamismo y su responsabilidad. En definitiva, son los padres, con la ayuda de los padrinos, los primeros educadores de la vida en la fe de sus propios hijos. Esta educación es insustituible, pero así como los padres de familia buscan instituciones que les ayuden en la enseñanza escolar a sus hijos, así también responsables de su crecimiento en la fe buscan organismos y acciones de la Iglesia para que les ayuden en esta imprescindible tarea.
Hoy las parroquias ofrecen a los padres una catequesis que en algunos casos se inicia hasta con catekinder, es decir, se reciben a los niños desde su tierna edad para iniciarlos en la fe de la comunidad cristiana. Esto es bastante interesante porque muchas veces los niños llegan a catekinder o ya llegan a primer grado sin siquiera saber persinarse, sin siquiera poner sus manos juntitas para hacer una oración, para rezar el Padre Nuestro. Entonces, eh, eso suena como el comentario trillado de usted no fue a la escuela porque no es una persona educada, pero es que en la escuela la educación no la enseñan en la escuela. La educación se enseña en la casa. Los valores se enseñan en la casa. A la escuela los chicos van a aprender a leer, a escribir, matemáticas, de historia, que también pueden aprender en la casa, pero no todos los padres están capacitados para enseñarlo. Por eso los chicos van a la escuela, ¿verdad? Igual, los chicos van a la iglesia para crecer en la fe, pero hay muchas cosas básicas que deben de aprenderlos en la casa. Una cosa es el acompañamiento en la iglesia, en la parroquia, en la catequesis, y otra es lo que nuestros hijos, sus hijos, aprenden en la casa. La responsabilidad que atañe a los padres de familia como miembros de la iglesia bautizados, miembros de la iglesia bautizados, es igual en importancia a la misión que Jesús confió a sus discípulos al enviarlos a bautizar. Mateo 28, 19, 20 dice, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo que les he mandado. Entonces, se bautiza a un niño para que llegue a constituirse en discípulo de Jesús, cumpliendo todo cuanto él ha mandado. Es una tarea primordialmente para la iglesia doméstica, o sea, la familia, la casa, especialmente mamá y papá. Esa es la primera iglesia que tienen los niños, la que llamamos iglesia doméstica. En el templo, en la catequesis parroquial, aprendemos las enseñanzas de Jesús, pero es en la familia donde aprendemos a ponerlas en práctica. La catequesis familiar es uno de los medios más valiosos para que todos los miembros de la familia se ayuden a crecer en la vida recibida en el bautismo. En efecto, al ritmo de los acontecimientos cotidianos, reflexionando, a la luz del mensaje cristiano, el significado de los hechos reales que acontecen. Así, con el aporte constante de la catequesis familiar, la ayuda de la catequesis parroquial y de la educación religiosa escolar, los padres de familia se comprometen a acompañar la vida cristiana de sus hijos hasta que lleguen a su madurez. Efesios 4, 7, de 12 al 13, nos dice que a cada uno de nosotros, sin embargo, le ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo, capacitada así a los creyentes para la tarea del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que logremos ser hombres perfectos, hasta que consigamos la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Naturalmente que la comunidad cristiana adquiere también su responsabilidad al bautizar a los niños. Las pequeñas comunidades y la parroquia, como comunidad de comunidades, adquieren el compromiso de alentar y alimentar la fe de los bautizados a través del testimonio de vida, de la oración y de una acción educativa en la fe.
organizada y sistemática. Una catequesis parroquial vigorosa y progresiva es la mejor expresión del desvelo de la comunidad por alimentar la fe de sus hijos, engendrados en el bautismo. Quien desatiende este deber como una omisión semejante a la de una madre que descuida al hijo nacido de sus entrañas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1269, confirma la responsabilidad de la Iglesia a partir de la celebración del bautismo. Dice: del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la Iglesia. Recibir los sacramentos, ser alimentados con la palabra de Dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la Iglesia. Esta imagen me hace pensar y penosamente podría decir que reír también. Algunas veces durante la misa, en la homilía, he escuchado a nuestro párroco, al padre Luis Fernando Díaz, decir y contar historias acerca de que él algunas veces lo invitan a algunas familias a comer. Y es que yo me identifico cuando él cuenta algunas cosas, eh, y al menos como esta, eh, que entonces el padre o la madre le dicen al hijo o a alguno de los hijos que haga la oración, porque está el padre, ¿verdad? En la mesa. Y a veces los niños pues no saben hacer oración, ¿verdad? Porque no se practica la oración. Y como está el sacerdote, entonces eh, pues los ponemos a hacer la oración y más bien pues queda en evidencia probablemente algunas veces, ¿verdad? La falta de compromiso, em, la falta de en realidad pues hacer crecer a los niños en la fe, porque orar en familia debe ser algo que tendríamos que hacer todo el tiempo, no solamente para bendecir los alimentos, sino para acostarnos, a levantarnos, agradecer a Dios, practicar el rosario, pues somos católicos y yo como madre también tengo 2 hijos, este, Em, cada vez que doy la catequesis aprendo y echo para mi saco, porque a uno, a uno como padre a veces se le olvida, a uno como padrino o madrina también, pero no debemos de desenfocarnos, debemos de orar y pedirle a Dios la sabiduría para estar siempre presentes en este crecimiento, en este desarrollo de la fe de los niños que queremos bautizar para que sean parte de esta familia cristiana. Por otra parte, el bautismo ha de ser considerado como parte de todo un proceso denominado iniciación cristiana. Este proceso de desarrollo de la vida de Dios en nosotros está acompañado por la celebración sucesiva de 3 sacramentos que constituyen grandes momentos de nuestra vida de fe. Estos 3 sacramentos son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Estas acciones sagradas, complementarias entre sí, llegan a ser signos de la nueva creación que ha inaugurado el Señor resucitado. El compromiso con la vida bautismal de un hijo o ahijado implica prepararlo para celebrar en su momento
estos otros sacramentos a fin de que pueda crecer y madurar en la vida de la gracia divina. Los sacramentos de la iniciación cristiana permiten al bautizado, especialmente a partir del sacramento de la confirmación, participar en la misión común de la Iglesia, que implica el anuncio del Evangelio, la celebración de la Pascua del Señor resucitado y el servicio a los hermanos. O sea, la misión profética, sacerdotal y real. Recordemos que en el bautismo, nosotros los padres y padrinos somos quienes llevamos, por eso hemos hablado tanto de acompañar y de hacer que crezca la fe en esos niños. Somos nosotros quienes vamos y los llevamos, bebés pequeños, a que reciban el bautismo y a que sean parte de la familia cristiana. Eso es lo que hace el bautismo. Luego, en la confirmación, es el mismo niño que nosotros, como padres o padrinos, hemos ido alimentando su fe que fue la que le inculcamos, la que dijimos que le íbamos a inculcar, la que le pusimos en el momento del bautismo. En la confirmación es el niño que ya ha crecido y ha madurado su fe, el que está dispuesto a ir, y la palabra lo dice, a confirmar su bautismo, confirmar esa fe, confirmar ser miembro de esa iglesia, confirmarlo él, ya como persona madura y pues que ha crecido en la fe. Entonces, como miembro de la iglesia, ya vemos en la confirmación que, como lo vimos anteriormente, que el chico que va a la escuela, ¿verdad? Que es para graduarse, pues ya como tal, en la confirmación, ha pasado el proceso y ha aprendido. Digamos que pues sería como eh, una graduación universitaria. Y la comunión, que lógicamente nos acerca a Cristo. Los sacramentos de iniciación cristiana es- son los sacramentos que insertan a los bautizados en la misión de la iglesia. Insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecido por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo. Es el mismo Señor el que los destina al apostolado. Son consagrados como sacerdocio real y nación santa, para ofrecer hostias espirituales en todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todo el mundo. Son los sacramentos y sobre todo la Eucaristía los que comunican y alimentan en los fieles la caridad, que es como el alma de todo apostolado. Esto quiere decir que al bautizar a un hijo o a un ahijado, padres y padrinos se comprometen también a educarlo para que su vida se proyecte en la iglesia y en la sociedad, en su condición de fiel laico. ¿Qué significa esto? Se designan con ese nombre todos los fieles cristianos que, incorporados a Cristo por el bautismo, han sido integrados al pueblo de Dios y participan a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. De esta manera, ejercen su vocación propia en la iglesia y en el mundo desde las realidades de su familia, de su profesión y trabajo. Ello implica todas las circunstancias de su vida, aquellas ordinarias de la vida familiar y social, del estudio y del trabajo, de la amistad y el amor conyugal, de las proyecciones culturales, técnicas, científicas, del compromiso económico y político, teniendo en cuenta sus deberes para con la patria, como lo hizo el mismo Jesús. En síntesis, ¿cuáles son los grandes compromisos que padres y padrinos adquieren ante Dios y ante la Iglesia al bautizar a sus hijos? La responsabilidad de los padres y de los padrinos, como es obvio, no es la misma.
Los padres son los primeros responsables y, como ya se señaló, los insustituibles educadores de la vida y de la fe que sus hijos reciben en el bautismo. Los padrinos acompañan a los padres en esa tarea. Colaboran en la medida de sus responsabilidades con la educación cristiana. Se constituye en testimonio para sus ahijados de esa fe y apoyan toda iniciativa que favorezca la realización del proyecto de vida cristiana de sus ahijados. Entonces, claramente lo dice, los padrinos son testimonio. Entonces, a ver, padrinos, ustedes se deben preguntar, ¿para mi ahijado soy testimonio? ¿Soy un testimonio de fe en acción? ¿He recibido los 3 sacramentos? Esto es súper importante porque algunas veces los papás o los padrinos llegan a la catequesis, llegan a la oficina parroquial pidiendo que pidiendo o reclamando que por qué mi mejor amigo, por qué mi prima, por qué mi hermana, por qué no puede ser padrino. Yo quiero que ella sea la madrina de mi hijo, yo quiero que él sea el padrino de mi hijo, pero no tienen los 3 sacramentos, no tienen los sacramentos de iniciación de la vida cristiana. Viven en adulterio, viven en infidelidad, son ateos. Recuerden que si una persona se casa y se divorcia, y luego se casa por la iglesia y se divorcia, luego va a vivir en infidelidad si se vuelve a ser de una pareja, ¿verdad? Es una persona agresiva, no se acerca a la iglesia. Eh, tenemos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escoger los padrinos. Nosotros como padres y los padrinos también ser responsables en responderse esas preguntas, en realidad. El ritual del bautismo se refiere así a los padrinos. Según costumbre antiquísima de la Iglesia, no se admite a un adulto al bautismo sin un padrino, tomado de entre los miembros. Este padrino le habrá ayudado al menos en la última fase de preparación al sacramento y después de bautizado, contribuirá a su perseverancia en la fe y en la vida cristiana. En el bautismo de un niño puede haber también un padrino. Representa a la familia como extensión espiritual de la misma y a la iglesia madre. Y cuando sea necesario, ayuda a los padres para que el niño llegue a profesar la fe y a expresarla en su vida. Los padrinos en el bautismo de los niños responden a las preguntas dirigidas a ellos en el inicio de la celebración y luego profesan la fe eclesial junto con los padres. Deben tener la madurez necesaria para esta función y haber recibido los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, que son, ya los dijimos anteriormente, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Según el ritual del bautismo, serán elegidos no tanto por motivos sociales o familiares, sino por un deseo sincero de asegurar a sus hijos unos padrinos que, por su edad, proximidad, formación y vida cristianas, sean capaces de influir eficazmente en la educación cristiana de aquellos. Es una lástima que la función de muchos padrinos se haya reducido a asistir a la ceremonia y a ofrecer al ahijado algún regalo el día del bautismo o en Navidad. Los padres de familia han de recordar que la elección de un padrino no puede ser por simple amistad, los lazos familiares o por dinero e influencias. El padrino ha de ser constituir un buen testimonio de fe y de vida cristiana para el ahijado. Ha de ofrecerle una motivación constante para amar a Dios y vivir plenamente su vocación cristiana. De lo anterior se desprende que no todas las personas pueden fungir como padrinos. Entre otros, personas que llevan una vida notoriamente anticristiana,
o bueno, hay personas ateas, ¿verdad? Que quieren llevar a bautizar eh, niños a la iglesia. Personas no católicas. Parejas en situaciones especiales como casado civil o en unión libre, ya lo mencionamos. En efecto, ¿cómo pueden apadrinar la fe cristiana en otra persona si no la profesan? ¿Cómo? Conocer la celebración del sacramento del bautismo y la importancia que tienen los padres, los padrinos y la comunidad es una oportunidad para que nosotros renovemos nuestros compromisos bautismales y apoyemos a lo largo de la vida a los niños que la Iglesia ha confiado a los padres y padrinos. Se trata de ayudarlos a vivir cada día el gozo de seguir a Jesucristo y de vivir como hijos adoptivos de Dios en su iglesia. Los padres y los padrinos, a partir de la celebración bautismal, quedan fuertemente comprometidos a lo siguiente. Prestemos atención, porque no es solamente ir a llevar a los niños a bautizar, el rito en ese momento en la iglesia, sino que quedan comprometidos ambos a favorecer el espíritu cristiano de familia en donde los hijos puedan desarrollar los dones del bautismo como un terreno fértil, a procurar la educación de la fe de sus hijos desde su tierna edad, mediante el testimonio de vida en el amor, el trabajo y las expresiones de la fe, particularmente la oración en familia, el amor a Dios y a los hermanos, la caridad con los más pobres, la solidaridad con los que sufren, la adhesión a lo verdadero, justo y noble, encarnando valores cristianos. A participar con sus hijos en la vida de la comunidad cristiana, para que desde pequeños valoren su inserción en la vida de la iglesia, conozcan y apoyen a sus pastores y tengan una participación activa y consciente en las celebraciones litúrgicas. A fomentar en sus hijos el conocimiento de las vocaciones de servicio en la iglesia y en el mundo. A enviar y acompañar a sus hijos en los procesos de educación de la fe que se ofrecen a través de la catequesis, convivencias, retiros y otras actividades parroquiales.